Buenas tardes, me alegro de verlos. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase. Buenas tardes a todos. Bueno, me alegro de verlos en este día viernes. Creo que ya realizaron sus exámenes, de 2 exámenes en esta semana. Y que les quedarán pendientes 3 exámenes para la próxima semana. Bueno, Stephanie Mendoza tiene levantada la mano. No es una equivocación. Ahí está. Vamos a seguir con nuestro tema del cuestionario. Por ahí está Ángel López, que me hizo una pregunta, ¿verdad?, sobre el examen. Sí, buenas noches, licenciada. Fíjese Bueno, que corroborando con los compañeros, ¿y? fíjese que alguno de ellos sí tenía una imagen de la, ¿cómo se llama? De la pregunta. Y Sí, sí, efectivamente decía, todas no son correctas, decía. así es, así es. Entonces sí estaba bien la pregunta, licenciada, perdone, yo tenía la confusión en el sentido de que dijera todas son correctas. Sí, bien, Esa no confusión se creo que me generó. preocupe. Pero cuando tengan una duda, pues pueden preguntar. No es bueno quedarse con la duda. Muy bien, muchas gracias, licenciada, muy amable. Buenas tardes. Entonces, aclarada la pregunta, creo que solo nos quedó la pregunta que tenía 2 respuestas iguales, ¿verdad? Y esa sí ya lo les había anunciado, que se las doy por buena a todos porque está mal redactada. Entonces, esa es la única en la que tendremos ese problema. Vamos a seguir entonces con nuestro tema el tema que estamos desarrollando es la técnica empírica que se conoce como el cuestionario. Vamos a hacer un repaso así breve de lo que vimos el último día de clases. Vamos a compartir pantalla. Bien, estuvimos hablando del cuestionario que mencionamos que es una técnica empírica, una técnica que nos va a permitir recoger información para poder dar respuesta a nuestros objetivos, respuesta a nuestra pregunta de investigación, respuesta a nuestra hipótesis también. Es a través de la información que vamos a recoger con las técnicas empíricas que vamos a poder ver si logramos comprobar estos objetivos y la pregunta de investigación y la hipótesis. Entonces, para elaborar estos instrumentos de investigación, ya debemos de tener un tema preparado para investigar, tener la pregunta, los objetivos, la hipótesis, para saber qué preguntas debemos de incluir en nuestro cuestionario. También tenemos que estar bien claros de la metodología que vamos a utilizar para hacer la investigación. Si es cuantitativa, pues un cuestionario estructurado con respuestas es una buena técnica para recoger la información, porque después le daremos un tratamiento matemático y estadístico. Eso va a favorecer el recabar toda la información y llegar a conclusiones. Ya habíamos hablado que son instrumentos cuyas preguntas y proporciones pretenden alcanzar la información que permita cumplir con los objetivos de una investigación. Esto se realiza por medio de las respuestas proporcionadas por las personas del universo o la muestra. También tenemos que tener muy definido
quién es nuestro universo, o sea, la totalidad de la población, si vamos a hacer un censo o si vamos a utilizar una muestra. ¿Y quiénes son los sujetos de nuestra investigación a quienes les vamos a aplicar las técnicas empíricas? Definimos, por ejemplo, la unidad de análisis y además de la unidad de análisis, en casi todos los fenómenos hay otros sujetos que están involucrados en el fenómeno y que nos pueden proporcionar información. Entonces utilizamos estas técnicas empíricas para recabar esa información. Este autor, Hernández Sampieri, nos dice que es un instrumento de la investigación de campo que consiste en un formato de preguntas estructurado para facilitar su tabulación. Recuérdese que está elaborado para que las respuestas las podamos tabular, síntesis y análisis de los resultados. Entonces, el cuestionario va a ser un gran instrumento, una gran técnica empírica para nuestro trabajo. Lo podemos aplicar con la población mayoritaria, con el sujeto que es mayoritario, donde tenemos más cantidad de sujetos. En algunos casos puede ser la población o en otros casos puede ser la misma unidad de análisis. Ahora, cuando la cantidad de sujetos es menor, podemos pensar en entrevistas. Veamos, entonces, aquí habíamos definido que tenemos un objetivo que era identificar la opinión de la población en relación con los linchamientos y teniendo nuestro objetivo a la mano, elaboramos la pregunta. ¿Cree usted que es correcto que se realicen linchamientos en nuestra comunidad? ¿Sí o no? Normalmente en los cuestionarios las respuestas son cerradas. Las preguntas son cerradas y les damos respuestas. Porque recordarán ustedes que hay preguntas cerradas y preguntas abiertas. Preguntas que les damos la respuesta y cerradas aquellas que les dejamos espacio para que respondan todo lo que ellos quieran responder. Aquí tenemos otro objetivo, determinar las formas y niveles de continuidad y discontinuidad ocupacional. Por ahí hay alguien que tiene su micrófono abierto, ¿verdad? Creo que ya lo cerró, ya lo logró cerrar. Bueno, entonces, sigamos con nuestro tema. En este caso, en este caso dice, ¿podría decirme qué ocupaciones ha desempeñado usted después de egresar del diversificado? Y les podemos dar varias respuestas, por ejemplo, maestra, secretaria, maestra, auxiliar de contabilidad, otros. Siempre tenemos que tener bien claro nuestro objetivo y la pregunta que vamos a elaborar. Por aquí tengo otro ejemplo que se relaciona con el tema de investigación que trabajamos el semestre pasado, perdón, que estoy hablando del año pasado, sobre, ¿recuerdan el famoso tema? Bueno, el tema que trabajamos en teoría de la investigación relacionado con los menores de edad que han cometido hechos delictivos. Vamos a ver. Voy a usar una presentación del semestre pasado de teoría de la investigación para apoyarme. Los que ya tuvieron la oportunidad de llevar este curso conmigo, pues ya conocen estas presentaciones, pero los que no, pues mejor la voy a compartir para que tengan una idea un poquito más clara del tema. Bueno, recordarán que nuestro tema de ejemplo fue, bueno, aquí estábamos hablando de la pregunta, los objetivos y la hipótesis. Y mencionábamos que es el triángulo de la investigación, ¿verdad? Que todo está directamente relacionado. Y de la pregunta emanan
la hipótesis y los objetivos. Luego, bueno, aquí hablamos de los requisitos para la hipótesis. Y aquí está nuestra pregunta de investigación. Dice, ¿cuáles son las causas económicas, sociológicas y jurídicas de los hechos delictivos ejecutados por los miembros no mayores de 18 años de edad de las comunidades del departamento de Totonicapán en la República de Guatemala durante los años 2019-2023? Entonces, la pregunta se refería a qué motivaba a los menores, cuáles eran esas causas económicas, sociológicas y jurídicas. En base a eso, yo les presenté una hipótesis. Dice, una de las más importantes causas de la delincuencia entre los menores de 18 años de edad tiene su origen en el porcentaje tan elevado de hogares desintegrados en las poblaciones de la comunidad de Totonicapán. Y luego, aquí estaba la hipótesis, la pregunta. Aquí analizamos otras hipótesis, otra pregunta, la de los linchamientos. ¿Pero dónde están los objetivos? Aquí están. Los objetivos generales y específicos. Pero el objetivo general fue identificar las causas económicas, sociológicas y jurídicas de los hechos delictivos ejecutados por los menores de 18 años de edad en las poblaciones del departamento de Totonicapán en el periodo 2019-2023. Y hubo, en relación a ese objetivo, pues yo les incluí algunas preguntas, ¿verdad? Nosotros vamos a ir desarrollando las preguntas según los objetivos. Aquí hay otros objetivos específicos, porque era un objetivo general y luego los específicos. Investigar la situación económica de las poblaciones de Totonicapán. O sea, hay que hacer un estudio económico para ver si realmente la situación económica es lo que provoca esta problemática. Analizar el fenómeno de la desintegración familiar, eso lo hago con el objetivo de verificar si realmente mi hipótesis es verdadera, si realmente hay desintegración familiar en estas comunidades o no. Y después describir los programas y acciones del Estado para prevenir la delincuencia juvenil en las comunidades, para ver si hay políticas, programas que favorezcan a los jóvenes y que favorezcan la prevención, ¿verdad? De que los jóvenes se involucren en estas circunstancias. Pero aquí solo les hice un ejemplo. Con mi objetivo general, yo tendría que, por ejemplo, si quiero hacer un cuestionario, tendría que incluir causas económicas, causas sociológicas y causas jurídicas. Podría incluir, por ejemplo, unas 3 preguntas sobre lo económico, unas 3 preguntas sobre lo sociológico y tal vez unas 3 preguntas sobre el tema jurídico. Este cuestionario podría estar preparado o tendría el objetivo de buscar la información de toda la población. Entonces aquí yo les elaboré algunas preguntas en relación a los factores económicos. ¿Hay en la comunidad oportunidades de empleo? ¿Sí o no? Esto es para la población. ¿Existen oportunidades de iniciar proyectos de emprendimiento económico en la comunidad? ¿Sí o no? ¿Conoce el nivel de pobreza en la comunidad? Entonces, podríamos ir elaborando un cuestionario que incluyera como mínimo unas 3 preguntas de cada una de las causas, ¿verdad? Económicas, sociológicas y jurídicas. O podríamos hacer un cuestionario completamente sobre lo económico, pero también recuérdense que estamos hablando de la cantidad de preguntas, ¿verdad? Pero lo que yo quiero que entiendan aquí es que esas preguntas tuvieron su origen
en los objetivos. Entonces nosotros debemos de tener a la mano nuestros objetivos, debemos de tener a la mano también la pregunta, que por aquí estaba. Vamos a ver, es que aquí hay varias preguntas. ¿Cuáles son las causas económicas, sociológicas y jurídicas de los hechos delictivos ejecutados por los miembros no mayores de 18 años de edad de las comunidades del departamento de Totonicapán de la República de Guatemala? Y también la hipótesis. Después podría yo incluir en estas preguntas que elaboré algunas preguntas relacionadas con lo sociológico. Ahí les podría preguntar, ¿tiene conocimiento del porcentaje de hogares desintegrados? ¿O existe una mayoría de madres solteras en la comunidad? ¿O los padres en la mayoría de los hogares han abandonado, por ejemplo, la comunidad para buscar nuevos caminos en los países del norte? Y lo jurídico, ¿verdad? También, ¿conoce usted alguna legislación, algún proyecto político que favorezca a los menores de edad o proyectos que permitan que los menores de edad tengan actividades deportivas o culturales para, para ocupar su tiempo fuera del tiempo de la escuela o algo así, ¿verdad? Entonces, tenemos que analizar bien esos objetivos y en base a esos objetivos vamos elaborando nuestras preguntas. Espero que eso esté comprendido, ¿verdad? Que tengan bien clara la idea, que las preguntas de estos cuestionarios van a tener su origen en el proyecto que ya elaboramos, ¿verdad? Si yo voy a identificar causas económicas, jurídicas, sociales, entonces, o la incidencia, pues en base a eso se tienen que elaborar mis preguntas. Si hay preguntas, levanten la mano, ¿no? O alguna duda. Sigamos entonces, después de enseñarles este ejemplo, sigamos con lo que estábamos viendo en la otra presentación. Vamos a dejar esta por aquí guardadita. Si hay alguna pregunta, después lo pueden hacer al final. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que el cuestionario, la entrevista y la guía de observación van a ser los instrumentos prácticos que nos van a permitir recoger toda esa información, darle respuesta a nuestros objetivos y también eso nos va a permitir inferir conclusiones. Dependiendo de las respuestas de los sujetos de investigación, vamos a saber si la principal causa era realmente sociológica, ¿verdad? La desintegración familiar, o si la causa era económica, por ejemplo, si no hay problemas de desintegración familiar, vamos a tener que ir a los registros, hacer una pequeña investigación, ver si hay muchos divorcios, ver si hay antecedentes de cuántas madres solteras hay en la comunidad, qué porcentaje de madres solteras, y eso nos va a permitir responder a nuestros objetivos. Hablamos también que las preguntas deben ser claras, sencillas, que debemos evitar frases rebuscadas y ambiguas. ¿Por qué? Por el nivel educativo, ¿verdad? Si elaboramos palabras muy técnicas, oraciones rebuscadas, tratando de hacer un cuestionario muy elegante, lo más probable es que no nos van a entender. Y el problema es que cuando enviamos un cuestionario, si lo hacemos por medios electrónicos, no vamos a poder explicar las preguntas a las personas que están
respondiendo el cuestionario. Ahora, si nosotros personalmente vamos y hacemos las encuestas o preparamos algunos encuestadores, entonces podríamos, ¿verdad? Prepararlos para que respondan a las preguntas que sean algo confusas o muy técnicas. Tipo de preguntas, ya hablamos abiertas, pero también las preguntas abiertas van a depender de la capacidad expresiva de las personas, que cuando son abiertas también tenemos la dificultad de tratamiento estadístico. Y si estamos trabajando con un enfoque cuantitativo, pues trataremos de darles respuestas cerradas para poderlas tabular. Si las preguntas abiertas ayudan mucho cuando queremos el criterio, la opinión de la población, dejarles unas líneas para que ahí ellos digan su opinión, su criterio, tratando de que esto sea lo más breve posible, ¿verdad? Las cerradas, pues ya sabemos que pueden ser dicotómicas, de dos respuestas, sí o no, de elección múltiple, donde les damos muchas respuestas, varias respuestas. También se pueden trabajar por escalas. Existe la famosa, la más popular es la escala de Likert, que consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se pide la redacción de los participantes. Se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su redacción eligiendo una de las categorías de la escala. Entonces, cuando hay una escala de respuestas, esto nos va a ayudar a poder medir en cierta medida hasta qué punto la respuesta del sujeto de nuestra investigación externa su inclinación hacia esta respuesta. Veamos un ejemplo. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el aborto? Totalmente en desacuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces ahí el sujeto nos va a dar la medida o hasta qué punto su respuesta es afirmativa o negativa, ¿verdad? Sí, estoy totalmente de acuerdo o no estoy de acuerdo o de repente ni de acuerdo ni en desacuerdo. Entonces, estoy de acuerdo, pero no así completamente. Esto es con el objeto de no hacer una pregunta abierta para tratar de obtener la opinión del sujeto al que estamos investigando. Y esta escala, pues, es muy conocida. Casi siempre se presenta, se puede hacer como una afirmación, pero también se puede hacer como una pregunta. Y el sujeto tiene la oportunidad de externar o de expresar su nivel de aprobación o desaprobación de acuerdo a su respuesta. También tenemos estas que para no solicitar, por ejemplo, si les preguntamos cuál es su nivel de ingreso, vamos a tener muchas respuestas. Entonces, podemos dar parámetros para que se ubiquen en algunos de estos parámetros. Cuando hay muchos factores también, podemos incluirlos y que identifiquen cuál o cuáles de estos son los que más se relacionan con el tema. Y este que tiene una valoración, que es una escala también de la importancia de los elementos que presentamos en una escala de 1 a 5. Es otro tipo de escala. Hablamos que en la clase que lo más recomendable es que tengamos preguntas abiertas y cerradas.
Si estamos trabajando una investigación cuantitativa, pues la mayoría tienen que ser cerradas, porque con ella vamos a identificar el conocimiento del tema y están destinadas a obtener respuestas específicas. Podemos incluir una pregunta abierta al final, si nuestra investigación es cuantitativa, pero también vamos a tener que trabajar con esas preguntas, con esa pregunta, leerla y leer la última pregunta y tratar de inferir una conclusión. Es importante que todo cuestionario tenga un encabezado, el nombre de la institución, pues en nuestro caso sería la Universidad de San Carlos, cuál es el tema de la investigación, cuál es el objetivo general. Es recomendable incluir ese objetivo general y las instrucciones en cada una de las diferentes series, si es marque con una X o cómo es el tipo de respuesta que le solicitamos. Tiene sus ventajas. La cantidad de preguntas, eso ya se los había explicado, que no abusemos del tiempo del encuestador, porque si le solicitamos mucho tiempo, lo más probable es que la persona encuestada se va a cansar de tanta pregunta. Y en algunos casos, o va a dejar de responder, o de repente va a responder solo por salir en paso sin ponerle mayor atención a las preguntas. Yo les hago ahí una sugerencia, pero no es una ley, ¿verdad? 10 preguntas, 9 cerradas y una abierta. Ustedes verán, porque si yo estoy haciendo un cuestionario como, por ejemplo, el del tema de los menores de edad, que tiene causas económicas, sociológicas y políticas y jurídicas, podríamos decir, tendríamos que incluir varias preguntas en el tema económico, varias preguntas en el tema sociológico y en el tema jurídico o político también, otras preguntas. Podríamos dividirlo, ¿verdad? Unas 3 de lo económico, unas 3 del tema sociológico y otras 3 de lo jurídico, y una abierta para que expresen su opinión o su criterio. Ahora, si con preguntas cerradas pueden elaborar su cuestionario completamente, está bien. Está bien. No es obligación incluir una pregunta abierta. Eso lo podríamos hacer en alguna encuesta. Cuando estamos, por ejemplo, trabajando con otros sujetos que podrían ser las autoridades de la comunidad, o podríamos escoger algunos padres de los menores de edad para hacerles entrevistas y ahí podríamos incluir preguntas abiertas. ¿Qué ventajas tiene entonces el cuestionario? Vamos a ver que el cuestionario es uno de las mejores instrumentos o de las mejores técnicas, aunque en sociología se habla más de la entrevista. Pero el cuestionario nos ayuda mucho cuando la muestra es demasiado extensa. Por la economía del tiempo. Imagínense hacer entrevistas. Vamos con cada uno de los sujetos para hacer las entrevistas. El cuestionario también es anónimo. Ya les había dicho que no deben de incluir su nombre. Eso no se solicita porque si incluimos el nombre, solicitamos los nombres y sus datos, lo más probable es que no sea del todo franco con nosotros porque va a tener temor de que se use su nombre para dentro del trabajo y probablemente no le interese. El costo también, imagínense que lo enviamos por vía electrónica, esto va a ser muy rápido. Y elimina la influencia del encuestador. Muchas veces nosotros como encuestadores podemos influir, porque a veces nos interesa o estamos sesgando la información. Por ejemplo, si a mí me interesara mucho que la principal causa fuera sociológica, como dicen, comprobar mi hipótesis, ¿verdad? Como dice mi hipótesis. Entonces podría yo estar influyendo en las personas que entrevista
para que respondan afirmativamente en el tema de mi hipótesis y que al final mi hipótesis resultara aprobada. Y probablemente si no resulta aprobada, pues tengo que aceptar que no fue aprobada. Y que la hipótesis que yo elaboré no era precisamente la que resultó de la información recabada. Y las desventajas, dice, impide reconocer las reacciones de los sujetos de la investigación. No hay posibilidades de aclarar dudas. Si lo hacemos en forma personal, podría ser. Otra situación es que si lo enviamos por recursos tecnológicos, las personas tienen que tener el recurso tecnológico. El encuestador puede consultar con otras personas, lo que yo les decía, que pueden, bueno, mire, aquí me llegó esta encuesta, ¿qué contestó usted aquí? Como en los exámenes, ¿verdad? Que pedimos, ¿qué contestaste en esta pregunta? O trabajarlas ahí en una oficina todos juntos, en un grupo, situaciones como esta. Bueno, entonces vemos que el cuestionario es muy importante. Es una de las técnicas más utilizadas porque facilita la tabulación, la síntesis, el análisis de resultados. Y siempre tenemos que tener en cuenta que, que cuando trabajamos el cuestionario nos va a servir especialmente cuando nuestra población es la mayoritaria. Ahora, si es menos la cantidad de sujetos, pues podríamos trabajar con la entrevista. Para elaborar el cuestionario, definitivamente tenemos que definir cuál va a ser nuestro tema de investigación. Como mínimo tenemos que elaborar nuestra pregunta de investigación, nuestra hipótesis, los objetivos, y en base a eso, y definir quiénes van a ser nuestra unidad de análisis, los sujetos que están involucrados con la investigación. No es obligación también aplicar todas las técnicas que yo tenga que aplicar. Cuestionario, entrevista y observación. A veces con un buen cuestionario podría recabar toda la información. Claro que tengo que usar las técnicas bibliográficas también, ¿verdad? Y recabar toda la información teórica por las técnicas bibliográficas, pero si vemos que hay otros sujetos que son informantes importantes del tema, tenemos que utilizar otra técnica, por ejemplo, la entrevista. Pero esto sería con muestras más pequeñas. ¿Hay alguna pregunta de este tema? ¿Alguna duda? Vamos a preparar un ejercicio para este semestre para que ustedes hagan una práctica de elaborar técnicas empíricas y darle una valoración de zona para el segundo parcial. Pero ya yo les explicaré más detenidamente y se los daré también por escrito para que sepan el procedimiento en el que vamos a trabajar. Entonces mi pregunta es, ¿tienen alguna duda o está todo muy claro? ¿Estamos bien? Bueno, si no hay dudas, a mí me gustaría también que empezáramos a hablar ya del cuestionario. La próxima semana creo que con ustedes no vamos a tener clases porque tienen exámenes el lunes 28, el miércoles 30 y el viernes, que es el inicio de septiembre. Entonces, lo más probable es que no vamos a tener clases esta semana que viene y vamos a tratar de avanzar. Bueno, estamos tratando de avanzar, ya hablamos del cuestionario. Yo les recomendaría que vayan buscando por ahí temas de investigación
Mejor si es una investigación social jurídica y que vayan pensando si, y también, ¿verdad? El tema de los métodos cuantitativos, porque es el enfoque que estamos trabajando en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, aunque podrían hacer algo mixto, lo que no descarta lo cuantitativo. Bueno, si no tenemos dudas, está todo muy claro. Vamos a empezar entonces a hablar un poco de la entrevista. Veamos. Voy a compartirles una presentación aquí del, del tema para que empecemos a platicar. La entrevista, muchos sociólogos consideran que es el instrumento tradicional de la sociología y que es el instrumento más utilizado para hacer investigación sociológica. Creo que en muchos casos en este momento dentro de la investigación jurídica se está trabajando la investigación social jurídica. Y entonces este tema de la investigación social jurídica se refiere a fenómenos sociales. Vamos a ver. Y la entrevista es precisamente uno de los recursos más utilizados para hacer investigación social. Y podríamos decir también para la investigación social jurídica. Vamos a ver. Un momentito, discúlpenme que estoy algo desubicada aquí donde está esta información. Creo que la extravié un poco. Vamos a darle entonces una introducción al tema de la entrevista para que veamos y en la próxima clase terminaríamos el tema por el tiempo que tenemos hoy. Vamos a ver. La otra semana tienen 3 exámenes y después de estos exámenes, lo más probable es que tengamos la segunda recuperación en septiembre y en octubre creo que tendríamos el segundo parcial. Disculpen, estoy aquí con esta computadora un poco problemática, pero aquí vamos a encontrarlo. No sé qué me está pasando. Un momento, por favor. Bueno, vamos a empezar con lo que tengo aquí. Estaba buscando otro archivo, pero vamos a ver este que es uno de los que más he utilizado. Bueno, como les explicaba, la entrevista es una de las más tradicionales recursos para hacer investigación sociológica. Y algunos lo consideran como fundamental para el tema de la sociología. Yo creo que por aquí va a estar.
Bueno, aquí estamos. Vamos a compartir entonces esta presentación. Si tienen alguna duda, yo les aconsejaría que hagan preguntas, porque recuérdense que después tienen que hacer el ejercicio práctico. Bueno, la entrevista. Ya les había mencionado que es otra técnica empírica muy utilizada. Se usa tanto en la investigación cuantitativa como cualitativa, con alguna variante, pero es muy útil en ambos enfoques de la investigación. Es un instrumento por excelencia de la investigación sociológica, según la autora Beatriz Webb. El término en inglés es interview y dice que compensa la falta de un tubo de ensayo. Se utiliza para informar, educar, orientar, motivar. Se puede utilizar para muchos objetivos y para investigar, definitivamente. En los laboratorios hacemos experimentos con tubos de ensayo en las ciencias naturales. Sin embargo, en las ciencias sociales utilizamos para obtener nuevos conocimientos, para obtener información, datos de un fenómeno, la entrevista. Se utiliza para informar por medio de una entrevista, podemos comunicar información, para orientar, a veces hacemos entrevistas para orientar a las personas, para motivar, para diferentes objetivos. La entrevista es utilizada, por ejemplo, cuando requerimos un trabajo, nos hacen una entrevista para tener información de nosotros, de nuestra preparación, de lo que pensamos, de cuál es nuestra actitud. Y es un instrumento muy útil, la entrevista. En toda entrevista intervienen dos elementos o dos sujetos. El encuestador, que somos quienes hacemos la investigación. Lo ideal sería quien elabora la investigación, hiciera las encuestas, ¿verdad? En algunos casos, pues si hay recursos para ello, se utilizan encuestadores. Para los estudiantes los estudiantes como los que hemos realizado una tesis de licenciatura, una tesis de maestría o de doctorado, pues casi siempre el mismo estudiante hace su trabajo de encuestador. El encuestador es quien solicita la información. Y el encuestado es el sujeto investigado quien proporciona la información. El encuestador es el responsable de la investigación que se realiza, porque si es el investigador, es quien debe de elaborar el instrumento de investigación. O sea que antes de elaborar nuestra entrevista, tenemos que hacer un guión de preguntas. Hay diferentes tipos de entrevistas. Por ejemplo, hay entrevistas en las que ya les damos las respuestas, que es una entrevista estructurada, o pueden haber entrevistas en las cuales no hay tenemos un guión de preguntas, pero son preguntas abiertas. Y la persona encuestada puede dar una respuesta tan amplia como lo desee. El sujeto investigado es quien proporciona la información.
Para aplicar una entrevista se puede hacer por una conversación libre, se puede hacer una interrogación, se puede recurrir a una guía o bosquejo de cuestiones. Pero como hablamos en el cuestionario, también la persona que elabora la investigación debe tomar en cuenta el tamaño de la muestra que va a trabajar. En el caso, por ejemplo, de esas poblaciones donde se da el problema con los menores de edad, pues yo me recuerdo que platicamos que íbamos a hacer un cuestionario para la población y entrevistas para las autoridades de la población, que son mucho menos que toda la población. La entrevista siempre tiene que ser una conversación libre. No, pues es una interrogación porque sí hacemos preguntas, pero no es un interrogatorio policíaco. No vamos a sentar a la persona en una silla y le vamos a poner una luz de enfrente y le pedimos que nos responda todas las preguntas. El encuestador es el responsable de que esta entrevista resulte bien. Debe llevar una guía de las preguntas o un bosquejo, un guión se dice también, de las preguntas que le va a realizar a las personas que pretende encuestar. Yo recomendaría que si vamos a hacer entrevista, tomemos en cuenta algunos elementos para que obtengamos la mayor información posible y la mejor información posible. Va a depender del encuestador el éxito de su entrevista, el éxito de los resultados que obtenga. Va a depender de él obtener la mejor información. Y muchas veces en las entrevistas también se permite que si no obtenemos toda la información requerida, podemos regresar y solicitar más información, ¿verdad? Entonces, cuando el encuestador hace su entrevista, debe ser muy inteligente, llevar un guión que incluya las preguntas fundamentales para obtener la información. Igual que en el cuestionario, no tenemos que excedernos en la cantidad de preguntas, porque si no, lo que va a pasar es que vamos a cansar a la persona que estamos entrevistando. Y entonces las preguntas tienen que ser muy bien escogidas para que esta persona nos dé la información que solicitamos. En el caso de la investigación de los menores de edad, recuérdense que estábamos investigando causas económicas, sociológicas y jurídicas. Entonces, yo creo que en una entrevista, pues debemos de escoger una o dos, o máximo 3 preguntas de cada uno de los temas para que la persona no resulte cansada de tanto preguntar. Y ya cuando la persona esté muy cansada, pues mejor le decimos, mire, hasta aquí lleguemos hoy y en una próxima entrevista nos reunimos y terminamos el trabajo. Vamos a seguir entonces. Dice, la entrevista no dirigida es un tipo de entrevista donde el informante tiene completa libertad para expresar sus sentimientos y opiniones. El encuestador tiene que animar a hablar de un determinado tema. El encuestador debe crear el ambiente facilitador. Entonces, en todo momento, es el encuestador el que va dirigiendo la entrevista, el que debe crear un ambiente agradable, animar a la persona para que responda. Y créame, muchas veces cuando a uno le corresponde hacer este tipo de entrevistas, hay gente que cuesta mucho dar la información, que no quiere dar la información. O le responden a uno a veces, bueno, si la respuesta fuera sí o no, estaría muy bien. Si es una entrevista estructurada y ustedes le preguntan, ¿aprobaría usted el aborto, sí o no?
Pero si ustedes le quieren preguntar cuál es su opinión en relación a la aprobación del aborto en nuestro país, ahí ustedes esperan una respuesta amplia. Y hay gente que cuesta mucho que responda a estas preguntas. Hay entrevistas no dirigidas como esta en la cual pues se da un tema y le dice, ustedes vamos a hablar de este tema. Pero para efectos de investigación, el encuestador siempre debe llevar un guión, una serie de preguntas, un bosquejo y tratar de ir llevando la entrevista por esa línea, por la línea de las preguntas que me interesan para hacer esa investigación. Otra cosa son los recursos para anotar la entrevista. Muchas veces si queremos hacerlo manuscritamente, pues llevamos un cuaderno y ahí vamos anotando las respuestas, pero les aseguro que se le escapan a uno las respuestas. Es mejor utilizar recursos tecnológicos. Hoy en los teléfonos tenemos grabación, la posibilidad de grabar, podíamos, y antes hay que solicitarle a la persona que vamos a entrevistar si acepta o no que grabemos la entrevista, porque no podemos grabarla sin su permiso. Entonces debemos de solicitarle si nos permite hacer esa grabación. Inicialmente debemos de enviar una invitación a la persona que vamos a entrevistar para que esta persona nos permita hacerle una entrevista y, y que nos diga, inclusive es el entrevistado el que pone su hora y su tiempo. Y nosotros le respondemos. Lo mejor es responderle, aunque sea, si les dicen, bueno, les puedo dar una entrevista, pero corta, una media hora como máximo. La aceptamos y empezamos la entrevista. Y luego dejamos la puerta abierta para solicitarle. Tenemos la puerta abierta para solicitarle una nueva entrevista y aunque tengamos que llegar otra vez para tener el resto de la información. Entonces, el encuestador realmente es el que tiene que planificar la entrevista, tiene que hacer la solicitud de la entrevista que va a realizar. De él depende el éxito, ¿verdad? De cuál sea el ambiente que cree al hacer este tipo de entrevista, que el entrevistado se sienta cómodo, se sienta en libertad. Hay que darle a conocer el tema, los objetivos de la investigación, por qué estamos realizando esa investigación, que en ningún momento el tema de que la información es anónima, que en ningún momento esta información se va a dar, necesita de su nombre ni de sus datos, que es completamente anónima, para que el entrevistado se sienta eh, cómodo y pueda hablar libremente. Sí, y también solicitarle que si nos permite o no grabar su entrevista. La entrevista no dirigida, ustedes han visto también, por ejemplo, en algunos programas de televisión donde hay presentadores que hacen entrevistas a determinados personajes, a determinados políticos y en algunos casos pues se crea el ambiente agradable, se crea una plática tranquila en la cual la persona a la que están entrevistando pues se expresa libremente sin ninguna presión. No hay que estarlos presionando, porque si no, la estamos entrevistando se va a sentir presionada y nosotros tampoco tenemos que
darle prisa para que responda, sino que dejarlos en la libertad, pero siempre con inteligencia ir llevando la entrevista por las preguntas que nos interesan y que nos van a dar información de nuestra investigación. Previamente hay que hacer una preparación de esa entrevista, enviar una nota solicitando una cita y tenemos que aceptarlo, porque no podemos estarle exigiendo a una persona que nos dé en el horario que a nosotros nos convenga. Se debe tener conocimiento previo del campo. Por ejemplo, si yo voy a ir a hacer una entrevista de ese tema de los menores de edad, yo tengo que estar bien sumergida en el tema, debo conocer el tema, porque si no, si voy a entrevistar a un experto en el tema, se va a dar cuenta que yo no conozco el tema y no le voy a hacer las preguntas que se requieren y las más importantes. El trabajo de campo, o sea, la recolección de información, se realiza después de haber elaborado el marco teórico. Entonces, cuando uno elabora el marco teórico, hace investigación del tema, de antecedentes, hace investigación de todo lo referente a las investigaciones previas de este tema, debe llevar un conocimiento del campo o de la información que va a solicitar. Cuando hacemos, por ejemplo, entrevistas en ciertas comunidades, es recomendable entrar en contacto con los líderes de la comunidad. Tal vez sería conveniente antes de todo solicitar una audiencia, una cita para hablar con los líderes de la comunidad y explicarles de qué trata nuestra investigación y cuáles son los objetivos de nuestra investigación. En nuestras áreas rurales son muy celosos cuando llegan personas extrañas a hacer investigación. Y en algunos casos se ha dado que hasta agreden a los encuestadores porque piensan que sus objetivos no son simplemente hacer una investigación. Y tal vez hacernos acompañar, ¿verdad?, de algunos de los líderes que nos pongan en contacto con la comunidad y que les den a conocer que se van a hacer estas encuestas o se van a pasar estos cuestionarios, pero explicándole los objetivos. También tiene que ver mucho el aspecto personal del encuestador. Ese día pues tenemos que ir presentables, si somos estudiantes de la Universidad de San Carlos, pues tenemos que ir presentables, mejor si llevamos alguna identificación como nuestro carnet de la universidad, para que ellos nos identifiquen como estudiantes de la Universidad de San Carlos. Una preparación específica previo a ir a hacer este trabajo de entrevistas o trabajo de campo. Es necesario hacer una preparación previa, tal vez hacer algunos, con alguna persona, hacer un plan piloto y hacerle una entrevista a una persona y que la persona nos diga qué fue lo que, cómo vio nuestra entrevista, si hay situaciones en las que no se sintió bien o información que no se la dimos adecuadamente, para que en el momento que nosotros nos corresponda hacerlas en las comunidades, estemos preparados por algunas circunstancias. También hay que conocer la cultura de la comunidad o del lugar al que vamos a hacer estas encuestas, porque muchas veces nosotros vivimos en nuestro propio, en nuestra población, en nuestra propia burbuja, podría decir, y nuestra forma de ver el mundo es diferente, especialmente con la gente del área rural, ¿verdad? Es un mundo muy diferente en el cual nosotros vivimos. Y estar preparados para las circunstancias que vamos a enfrentar.
especialmente cuando se trata de encuestar a mujeres. Todavía en muchas comunidades existe muy arraigada la comunidad, la cultura machista. Y a muchos líderes de familia, esposos, padres de familia, no les gusta que entrevisten a las mujeres. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con estas circunstancias para que no resultemos agredidos. En algunos noticias hemos escuchado que agreden a las personas extrañas, a las que les van a hacer preguntas, desconfían de por qué están haciendo este tipo de encuestas o de entrevistas y tenemos que ser muy cuidadosos. Bueno, la entrevista es muy interesante. Es una, como les había mencionado, es una técnica muy utilizada dentro de la sociología y nos va a servir mucho para hacer nuestro trabajo de investigación. Es recomendable que utilicemos más de una técnica. Hay oportunidades en que con un cuestionario se puede obtener toda la información, pero yo siento que la entrevista nos da un acercamiento más a los sujetos de nuestra investigación, es haciéndolo personalmente. Esto ayuda a que obtengamos mejor información que por un cuestionario, porque ustedes pueden pasar distribuyendo los cuestionarios e inclusive podrían recogerlos en otra oportunidad, dejarlos un par de días, regresar o enviarlos por correo correo electrónico y esperar que les respondan. Pero la entrevista sí hay un acercamiento con con la persona que nos está proporcionando la información y podemos, como dije, ver sus expresiones, cómo responden. Muchas veces solo con las expresiones nos damos cuenta si realmente nos están dando una información válida, si están cansados, si ya no quieren dar más información y muchas veces también si están dando información solo por salir del paso y terminar la entrevista. Bueno, vamos a seguir con este tema de la entrevista. Ya dimos una como introducción al tema. Les voy a compartir el tema del cuestionario. Vayan leyendo los temas porque en el futuro pues habrá una práctica. Van a tener que elaborar un cuestionario ustedes mismos, probablemente una entrevista. Entonces, si tienen dudas, lean. Pueden consultar en los libros de textos el libro del doctor Carlos Augusto Velázquez y el del licenciado Jorge Fidel Hernández. Ellos tienen bastante información en estos documentos de apoyo, porque ustedes van a tener que hacer su propia práctica. Entonces, váyanse empapando el tema y vayan pensando en temas que podrían ser de interés para hacer un trabajo como este. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que quieran compartir? Bueno, yo creo que la próxima semana si no nos vamos a ver. Alexander Aguilar, ¿le escucho? Buenas noches, Lick. Solo para agradecerle ahí la clase que está muy bien explicada. Ahí sí que solo nos queda tomar en cuenta ahí lo de la práctica, ¿vale, licenciada? Y lo que vamos a hacer respecto al cuestionario, porque sí es algo largo lo que hay que escribir o colocar en el mismo, entonces sí habría que ver detenidamente el tema. Si vayan pensando en un tema y yo les voy a hacer una guía para explicarle cómo es el trabajo y qué es lo que tienen que presentar. Eh, y así, pues cualquier duda me preguntan y pueden ustedes ir avanzando. Tal vez ya cuando regresemos de los exámenes ya tenga una guía bien elaborada, ya tengo los parámetros para hacerlo, pero quiero explicárselos bien en una clase para que ustedes vayan avanzando. Bueno, les deseo una feliz tarde y les deseo que descansen este fin de semana.
y que se preparen para los exámenes de la próxima semana. Buenas tardes para todos y nos seguimos viendo. Que descanse. Muchas gracias. Muchas gracias, amable. Buenas noches para todos. Feliz noche, licenciada. Gracias.